Comienza el Dios de cada día. Hoy con el Padre Emilio Palomo desde la Archidiócesis de Toledo. Buenos días, querida gran familia de Radio María. Con mucha alegría he pensado dedicar este programa del Dios de cada día a San José, porque estamos en su novena, porque hoy es viernes de Cuaresma, porque vamos hacia la Pascua y todos necesitamos ayuda para llegar a Jerusalén. El Señor va adelante, sin dudas ninguna, alentando este camino. Y sin duda San José es una ayuda eficaz. Recordemos, lo hemos escuchado en estos días, que esta es una fecha que nos evoca que hace 4 años fue confinada España entera con motivo de la pandemia. Pero yo quiero recordar que fruto de aquel momento, este colegio desde donde os hablo, el Colegio Diocesano Santa Clara en Ocaña, pues se consagró a San José. Y fue justo al salir de la pandemia, y era motivo de gozo para mí compartir con vosotros hoy, que hoy estamos aquí pues con fiesta en honor a San José, evidentemente guardando el viernes de Cuaresma, pero con la alegría de que hoy dedicamos a los padres. Pues hace un momento tenía yo oración con ellos en la capilla del colegio y rezábamos a San José por sus hijos, un número enorme de padres que hoy han decidido dedicar este día, porque es fiesta en el colegio, pues dedicar a compartir los juegos, las actividades, la oración, la Eucaristía, bueno, pues todo lo que en este día tenemos organizado, y además de una manera solidaria, porque ya el año pasado también lo hicimos en favor pues de un comedor en Moyobamba. Bueno, pues este colegio está consagrado a San José y lo hicimos con motivo de aquel año que el Papa Francisco pues lo deseó con aquella carta apostólica, Patris Corde, y nosotros consagramos el colegio y decidimos que la fiesta del colegio fuera en torno a San José. La razón, bueno, pues porque este es el Colegio Diocesano Santa Clara y en agosto, pues ya podéis comprender, no estamos aquí. Bueno, pues es San José el protagonista de este día aquí. Es San José ayuda eficaz para todos nosotros, oyentes de Radio María, y quiero comenzar contándoos un milagro. Madre mía, vaya manera de comenzar, pero es la verdad. Los milagros de San José. El mayor milagro, sin duda, es la misión que cumplió tan extraordinariamente de custodio de Jesús y de María. Ese milagro es el primero y detrás de ese vinieron todos los demás, como recuerdan tantos devotos y tantos santos que nos manifiestan sin ningún rubor, sin ningún temor, que todo lo que han hecho ha sido gracias a la providencia de Dios y a la intercesión de San José. Bueno, hay un beato, André es su nombre, que me llamaba la atención porque yo digo esto, que los oyentes de Radio María lo conozcan, porque los santos, madre mía, siempre nos ayudan. Quizá es un caso que pueda resultarnos espectacular en cuanto a milagros obrados por la intercesión de San José. El lugar es Montreal, el santo es André, que muere en el año 1937, en el siglo XX. El hermano Andrés, de la Congregación de la Santa Cruz, no era sacerdote. Durante 40 años fue portero del convento y por más de 60 años realizó milagros extraordinarios que, sin duda, fue por la ayuda e intercesión de San José. Su devoción a San José le vino de su madre. Ella había muerto cuando él era aún niño. A todos los que le pedían oraciones les decía que no se separaran de su amor a San José y que no separaran su oración de María, José y el niño. Jesús, decía él, presente en la Eucaristía. Él era un hombre de profunda oración ante Jesús sacramentado. Amaba entrañablemente a María, pues andaba rezando el rosario a todas horas, pero cuando le pedían favores se los encomendaba a San José. Él se llamaba a sí mismo
Qué bonita expresión. Soy el perrito de San José. Pues yo quiero solo estar junto a él. Los milagros realizados los hacía, porque así se han reconocido, con una sencillez absoluta. A veces le decía a los enfermos que debían hacer una novena a San José, que debían de comulgar y confesar previamente. Y después de la novena, el Señor le concedía a esos hombres y mujeres por los que él rezaba y pedía su sanación. En ocasiones les decía que no se preocuparan, que él rezaba a San José personalmente por cada uno de ellos, pero lo normal era darles una medalla de San José, pedirles que, pues que frotasen, que pusieran esa medalla bendita sobre su cuerpo. Incluso les daba el aceite de la lámpara que ardía frente a la imagen del santo. Y de este modo, Dios concedió a través de aquel que está reconocido por sus virtudes heroicas, gracias extraordinarias. De hecho, por eso la Iglesia lo ha declarado intercesor. Intercesor al beato André. Y ocurrió durante 60 años de su vida. Murió con 91 años. Y a los que quedaban curados les decía: sed agradecidos con Dios y con San José. Algunos se sentían defraudados y decían que eso de frotarse con una medalla o que eso del aceite de San José era superstición, que eso no era verdad. Él les decía: muchos enfermos no se sanan porque lo que les falta es fe. Es preciso tener fe para poder pedir la gracia a Dios. Así está recogido en las crónicas de su beatificación. Cuando en el año 1926 se reportaron a la prensa 1.611 personas que decían haber sido curadas de graves enfermedades y otras más de 7.000 decían haber obtenido favores extraordinarios en el orden material y espiritual, algo realmente extraordinario se estaba reconociendo y valorando. Y de hecho, el Papa Santo Juan Pablo II, el 23 de mayo de 1982, hizo esa proclamación, la proclamación del Beato. Bueno, pues fijaos que buscaba yo la homilía de San Juan Pablo II sobre este santo, sobre este hombre santo, que decía que todo lo que había conseguido por la intercesión de San José. Y San Juan Pablo II decía que este hombre, que murió con 91 años, el hermano André, era un pobre servidor y humilde del Señor, trabajador manual durante 25 años en granjas, talleres y fábricas. Después, hermano de la Orden de la Santa Cruz, que le confiaban el servicio de portero en el Colegio de Montreal, allí 40 años en la portería, y durante otros 30 custodio de aquel oratorio de San José. Y preguntaba San Juan Pablo II, ¿de dónde le venía al hermano André su irradiación, su fama ante millones de personas? La muchedumbre de enfermos, de afligidos, de pobres, de minusválidos, de zarandeados por la vida, todos buscaban a este hombre en aquel colegio y encontraban en él siempre la misma invitación: id a José, id a José. Qué bonito esa expresión. La misma expresión que aparece en el Antiguo Testamento, id a José. ¿Qué daba esa capacidad al hermano Andrés? ¿Qué le daba aquella capacidad? Y respondía San Juan Pablo II: Dios dotó de un atractivo y un poder maravilloso a ese hombre sencillo que había experimentado la desgracia de ser huérfano entre 12 hermanos y hermanas. Había experimentado la falta de dinero, de instrucción, incluso una salud precaria. Se había visto privado de todo, a excepción de la confianza en Dios. Se sintió muy próximo a la vida de San José, trabajador pobre y sencillo, cercano al Salvador. Y esta congregación, nacida en Canadá, pues el Señor le puso en ella y San José se sirvió de ella
para que el hermano Andrés hiciera tanta obra de misericordia. Lo único que hacía, y él lo repetía: yo acudo al Santísimo Sacramento, invoco a María, pido la ayuda de San José. Bueno, pues este milagro y estas palabras, nada más y nada menos que de San Juan Pablo II, recordando este hombre, el hermano Andrés, me servían y me ayudaban para invitaros, queridos oyentes de Radio María, a que pensemos cuántas dificultades tenemos en el orden material o espiritual y estamos como empeñados, como si nosotros lo pudiéramos solucionar. Bueno, pues, ¿qué tal un poquito más de confianza y de fe, como invitaba el hermano André a quienes se acercaban a él? ¿Qué tal un poquito más de confianza? Los santos nos enseñan con su palabra y sin duda con su ejemplo. Pero también encontraba otro ejemplo maravilloso. En esta ocasión no en Montreal, sino nada más y nada menos que en Shanghái, en China. Prácticamente las mismas fechas. En concreto, antes os hablaba pues que el hermano André moría en 1937 y esto que os hablo es de 1934. Se trata de un hombre abogado, cristiano fervoroso, padre de 9 hijos, que en Shanghái, en China, en una oportunidad, en una ocasión, volvía a su casa, anochecido, y se encontró con un hombre echado en el suelo. Llamó a alguien para que le ayudara y trasladarlo al hospital más próximo, pero no quisieron recibirlo. Y este hombre, cuyo nombre es Lo Pahong, este hombre chino, cristiano, pues vio que en su corazón resonaba la palabra del buen samaritano. ¿Cómo dejar a aquel hombre malherido, sin amparo? Y aquel hombre cristiano cargó con el enfermo, lo llevó a su propia casa y a partir de ese día Dios puso en su corazón, como en tantas ocasiones ocurre, un deseo, el deseo de construir un hospital para los más enfermos y pobres. En aquel lugar, en Shanghái, donde él vivía, había un cementerio abandonado. En aquel lugar también se abandonaban, cuenta la historia, caída la noche, se abandonaban bebés, niños recién nacidos. En aquel lugar, aquel cristiano deseó y puso Dios en su corazón comprar el terreno, comenzar a construir el hospital y desear que Dios fuera glorificado, especialmente en los más pobres y necesitados, niños abandonados, enfermos, moribundos. Como no llegaban los fondos, aquel abogado y cristiano se lo encomendó todo a San José y colocó la imagen en medio de aquel terreno. Y después de pedir su ayuda, logró lo que necesitaba. Niños abandonados, mujeres necesitadas, ciegos, inválidos, escuela incluso profesional para jóvenes, de artes y oficios, y hasta 33 capillas por aquella región, aquel cristiano logró levantar y bautizar, porque eran cientos las personas no cristianas que recibían la fe. Pero la historia no acaba ahí. Aquel hombre que parecía incansable, que con 64 años todo le parecía poco para servir a Dios y para su gloria, fue asesinado por unos hombres a sueldo, porque aquella persona no pasaba desapercibida para otros. Dios permitió que aquel cristiano, Lo Pahong, fuera mártir de la caridad, asesinado por ser luz y sal en medio del mundo. Y todo, él repetía, todo se lo he pedido y confiado a la intercesión de San José. Pues bien, aquí detengo un momento el Dios de cada día, queridos oyentes, para que escuchemos un canto. Hemos localizado pues una canción a San José y os invito, es un canto que siempre nos ayuda a pararnos un momento, a orar y a coger esta palabra invitación que en este Dios de cada día caminamos hacia la Pascua con la ayuda de San José.
mujer amada, dejaste sin rumor trabajo, casa y patria, silente al contemplar la incomprensible trama de ver nacer tu Dios del vientre de tu amada. Nos hablas del dolor sin proferir palabras. Temblabas de pensar el no tener la entraña para educar a un Dios nacido en carne blanca. Estamos en el Dios de cada día, estamos en Radio María, y este canto es de Monseñor Eusebio Elizondo, obispo auxiliar de Seattle, Estados Unidos. San José, silencios, ese es el título, qué bonito, los silencios de José, los silencios de José. Bueno, pues estamos en el Dios de cada día, y a mí me parecía que en esta novena San José, en este viernes de Cuaresma, sin duda podíamos presentar y recordar que San José nos ayuda en nuestra vida espiritual y material, que San José, sí, el santo entre los santos después de la Virgen María, así se le ha reconocido, así en la Iglesia se le llama. Los milagros de San José, os hablaba de estos dos milagros extraordinarios de la caridad, pero hay otros momentos y otros milagros preciosos, pues precisamente para recordar cómo San José ayuda en las pruebas y en la conversión. San José, a mí me parecía que tendríamos que hablar hoy de él, puesto que aquí estamos de fiesta, en el Colegio Diocesano de Ocaña. Pues sí, porque queremos que sea el modelo para los padres, queremos que sea la intercesión de los niños, adolescentes y jóvenes, y lo recordaba el Papa Francisco esta semana que hemos recordado la semana de su elección, y justo él comenzó su pontificado el día de San José. Bueno, pues él en una de las catequesis, hablando de San José, decía que precisamente San José, esposo de María y patrono de la Iglesia Universal, acompaña el crecimiento de Jesús en sabiduría, edad y gracia, y es un modelo para la educación, un modelo para la educación. La catequesis era el 19 de marzo del 2014, por si queréis buscarla. Bueno, pues él decía que quería recordar cómo el niño Jesús creció en edad, así es, en edad, y la perspectiva educativa pues siempre lleva consigo esto, ¿no? Un crecimiento en estatura, en sabiduría y gracia. Bueno, pues miremos a José. El padre de Jesús era Dios, pero él hacía las veces de padre de Jesús, padre adoptivo. Hacía la función de padre, y veamos cómo fue ese crecimiento. Empecemos, decía el Papa Francisco, por la edad, que es la dimensión más natural, el crecimiento físico y psicológico. Pues bien, José, junto con María, se ha encargado de Jesús en primer lugar desde el punto de vista de criarlo, criar a Jesús, preocuparse de que no le faltara lo necesario, el aspecto de la realidad física y psíquica. No olvidemos que la custodia atenta del niño Jesús también ha implicado sufrimiento, pues se ha producido la huida a Egipto, dura experiencia de vivir como refugiados, escapar de la amenaza de Herodes. Y una vez vuelta a la patria, se establecen en Nazaret, y hay un largo periodo de la vida oculta de Jesús en el seno de la familia. Ahí se ve el crecimiento del niño Jesús. José enseña a Jesús a crecer, a crecer naturalmente, pero que ese crecimiento sea verdaderamente armónico. Un largo periodo de la vida oculta, y José enseña a Jesús a trabajar. Y qué bonito es esto, y qué importante.
el ejemplo del trabajo para que haya un crecimiento armónico. El trabajo de los niños es el estudio, el aprendizaje. Los padres custodiar este aspecto fundamental. ¿Qué es lo que leen? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que estudian? ¿Qué es lo que se les dice? Porque en este momento hay muchas cosas que se dicen y se enseñan que verdaderamente son absolutamente dañinas. Bueno, pues el tener a San José como patrono, como modelo, como intercesor, pues nos protege de muchas cosas. Está claro que así es. Jesús ha aprendido de José. Bueno, pero otro segundo aspecto de la educación es la sabiduría. José ha sido para Jesús ejemplo y maestro de sabiduría, que brota de la palabra de Dios. José ha educado al pequeño Jesús a escuchar a Dios, a leer la Escritura, a acompañarlo a la sinagoga. José le acompaña y le enseña con su ejemplo. Bueno, qué importante es esto, la sabiduría que vamos aprendiendo en los libros y la sabiduría que aprendemos en el libro, que es sin duda la palabra de Dios. Y por último, la dimensión de la gracia. Dice en la Escritura, San Lucas, que la gracia de Dios estaba sobre él. Pues San José es más limitado en este aspecto, lógicamente, pero sería un grave error, dice el Papa Francisco, pensar que un padre o una madre no pueden hacer nada para educar a sus hijos a crecer en la gracia. Crecer en edad, en sabiduría, por supuesto, pero crecer también en gracia con la ayuda de los padres. Crecer en la gracia. ¿Cuánto tiempo hace que no confiesas? Deben de preguntar los padres a los hijos, alentarles, prepararles, darles ejemplo, la gracia de Dios. Y, bueno, pues el Papa Francisco de esta manera recordaba estas virtudes y estos aspectos. Y yo pensaba qué importante es esto para nosotros. He empezado contándoos unos milagros atribuidos a San José por la mediación de hombres santos, que la Iglesia incluso ha reconocido sus virtudes. Pero quiero terminar, como no puede ser de otra manera, pues alentándonos y recordando, pues por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, dice ella, en el comienzo de la obra de la congregación, en los comienzos había momentos en los que no teníamos nada, y un día, en esos momentos de gran necesidad, teníamos un cuadro de San José, y dice ella, lo pusimos boca abajo. Así, madre mía, así hacen los santos, para pedir a los santos. Y eso mismo lo aprendió de Santa Teresa de Jesús, que también se enfadaba con José, con San José. Bueno, pues la Madre Teresa dice, un día un sacerdote quería imprimir una imagen para estimular y acrecentar la devoción a San José, y vino a verme para pedirme dinero, para hacer estampas. Y dice ella, solo teníamos una rupia, y lo dudé si dárselo o no, pero se lo di. Y aquella misma noche, aquel sacerdote volvió y traía un sobre con dinero. Yo le di una, él trajo 100. Él trajo 100. Y es el testimonio de la Madre Teresa de Calcuta, como podríamos leer ejemplos de tantos santos, devotos y amigos del bueno de José. Bueno, quiero terminar, queridos oyentes, para invitaros siempre a continuar en la sintonía de Radio María, pero quiero pediros una oración, la oración por los sacerdotes, para que seamos padres también, padres de las almas, padres de las personas, que el ejemplo de San José nos estimule a la santidad, y sin duda quiero pediros que pidamos a San José por todos los padres, porque San José es patrón de tantas cosas, pero es el más santo entre los santos después de la Virgen María, por su cercanía con María y José, que le hizo alcanzar la santidad tan extraordinaria. El testigo excepcional de la encarnación y el testigo excepcional también de la redención. José intercede por nosotros, intercede por los oyentes, intercede por Radio María. Que Dios os bendiga. Finaliza en Radio María, El Dios de cada día.
Hoy con el padre Emilio Palomo desde la Archidiócesis de Toledo.